Vamos a ver. Esto es un sistema masa-resorte. Yo tengo un resorte al cual le cuelgo una masa E, ¿sí? Y aquí está el resorte. Bien. Esta masa, pues obviamente tiene un peso, que es masa por gravedad, ¿sí? Primero que nada, lo voy a ver de esta forma. El resorte en un inicio es así. Ese es el resorte en un inicio. Lo que yo hago después es coger una pesa, que viene siendo esta, y se la cuelgo al resorte. Entonces, al colgársela al resorte, va a quedar así. Está en equilibrio. Si se fijan, el resorte tiene una longitud inicial que es cuando no le aplico ninguna fuerza. ¿Sí se entiende, verdad? Vamos a llamarle L. ¿Sí están de acuerdo? Bien, pero cuando yo le cuelgo esta pesita, obviamente lo voy a deformar. ¿Por qué? Pues porque le estoy colgando una fuerza. Y entonces, esa cantidad que se deforma es lo que el libro le está llamando S. ¿Sí? Entonces, hay una deformación porque la pesa deforma el resorte cuando se la cuelgo. Y por la ley de Hooke, el resorte está ejerciendo una fuerza que es proporcional a ese alargamiento. Es menos K por S. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Y obviamente, esta F más el peso me va a dar 0. ¿Por qué? Pues porque está en equilibrio. Este peso es igual a la fuerza que se deformó el resorte, menos K por S. Ahora, ¿qué viene siendo K? K es la constante de alargamiento del resorte. Las unidades son, obviamente, fuerza sobre distancia. Newton por metro, kilogramos fuerza por metro, newton por centímetro, gramo fuerza por milímetro, etc. Esas son las unidades de K. Y esa K lo que nos indica es qué tan duro está el resorte. ¿Sí? Obviamente, un resorte con una K muy grande, pues es muy difícil de deformar. Con una K pequeñita, pues es fácil de formarlo. Creo que eso se entiende, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Sin problema. Entonces, pues ya le cuelgo yo ahí la masa. Bien, está en equilibrio. Pero yo le voy a aplicar algo para que esto se empiece a mover. Por ejemplo, lo voy a jalar hacia abajo. Si yo lo jalo hacia abajo, entonces ya el resorte está, yo estoy ejerciendo una fuerza en el resorte en sentido contrario, que es K por X. ¿Sí? Esta fuerza 1, vamos a suponer. ¿Por qué? Pues porque lo jalo. ¿Sí están de acuerdo? Así está en equilibrio, pero yo lo jalo, le estoy aplicando una fuerza. Y esa fuerza que yo le estoy aplicando, pues va a ser, aquí estoy mal, K por S más X. ¿Por qué? Pues porque aquí era X, pero si lo jalo, vean, hagan de cuenta, bueno, ya no lo voy a poner acá, pero ahora, al jalarlo hacia abajo, más o menos va a quedar así. Aquí llegaba, aquí teníamos S, supongan que aquí teníamos esta S, que era cuando se alargaba en equilibrio, pero ahora yo lo estoy alargando más.
¿sí? Una cantidad X. Por eso es que el resorte tiene este alargamiento. Y entonces lo que yo voy a hacer es soltar. Y al soltar, pues obviamente el sistema masa-resorte empieza a hacer este tipo de movimiento, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? De acuerdo. Ahora, aquí hay dos posibilidades. Una, que lo jale hacia abajo. Entonces, si lo jalo hacia abajo, al soltar, el sistema masa-resorte va a ir hacia arriba. Primero, luego hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Porque si en vez de alargarlo lo comprimo, ¿verdad? Lo comprimo y lo suelto, pues ahora va a ser al revés. Va a ir hacia abajo, luego hacia arriba, va a ir hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? ¿Eh? Y obviamente es un movimiento libre. ¿Por qué? Pues porque, si se fijan, a pesar de que yo estoy aplicando esa fuerza para iniciar el movimiento, en realidad quien lo va a mover es el resorte. ¿Por qué? Porque yo jalo el sistema. El resorte está almacenando una energía potencial. Suelto. Entonces el resorte al liberarse esa energía es lo que va a empezar a hacerla mover. A fin de cuentas es el mismo sistema. Yo solamente lo alargué. Yo no estoy ya moviéndolo. Por eso es un movimiento libre. Ahora, vamos a ver, de la ecuación de Newton sabemos que la fórmula de la ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración. Esto es lo que nos enseñaron en la secundaria. Si yo ahora lo traduzco a ecuaciones diferenciales, sería masa por aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada de la distancia o del alargamiento con respecto del tiempo. Y esto va a ser igual a la fuerza, pero ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, en este caso la única fuerza que está actuando es lo que les acabo de decir, la del puro resorte. Lo que yo hice al aplicar la fuerza fue deformarlo, pero el resorte está contrarrestando esa fuerza. De tal manera que cuando yo lo suelto, entonces es cuando se empieza a liberar esa energía almacenada en él. Y entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Pues nada más la de debido al resorte, que por eso es menos K por X. Si yo esta ecuación la convierto en homogénea, o sea, la pongo como homogénea, pues da igual o con cero, me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Y para manejarla más correctamente, lo que voy a hacer es dividir toda la ecuación entre la masa. Y entonces me va a quedar así. K sobre m por x igual a 0. Y aquí por comodidad voy a hacer que omega cuadrada sea K sobre m. De ese modo, esa ecuación diferencial me va a quedar así. Podemos ver que es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes que podemos resolver muy fácilmente por los métodos que hemos visto. Sobre todo porque es homogénea. Esta omega cuadrado es muy importante porque me va a permitir manejar fácilmente las soluciones que ahorita vi. Entonces, este es un movimiento libre no amortiguado. Es libre y es no amortiguado. Ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, esta es la ecuación de movimiento. Aquí viene una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Voy a compartir nuevamente el libro. Sí estoy compartiendo el libro, ¿verdad? Sí. Dice, esta ecuación describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado. Esto es muy importante, ¿eh? Si empiezo de abajo o si empiezo de arriba. Eso es muy importante. Y tiene que ver, por ejemplo, con los valores de las condiciones iniciales. X subíndice 0 es la de la posición, X subíndice 1 la de la velocidad. Entonces, por ejemplo, si la posición es positiva, fíjense una cosa.
Fíjense, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Este libro está diciendo, si X subíndice 0 es mayor que 0, es decir, es mayor que 0, la masa parte de un punto abajo de la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Pues cuando está en equilibrio el sistema. Esta es la posición de equilibrio. Esta. Cuando yo alargo, esta es la posición de equilibrio. Entonces, esto fue lo que la alargué. Sí, fue lo que la cantidad que yo la alargué. Ahorita vamos a ver con un ejercicio. Entonces, importante, si yo alargo el resorte, entonces va a partir de abajo de la línea de equilibrio. Y bajo esas circunstancias, la distancia la define como positiva. Eso es importante. Y obviamente, la velocidad va a ser negativa. Eso no lo olviden. Ahora, si yo, por ejemplo, lo comprimo, que viene siendo este caso, ¿por qué? Porque al comprimirlo, ahora va a partir de arriba. Entonces la distancia va a ser negativa. Eso es importante aprender. Bien, entonces vamos a ver cómo es esto. Esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes homogénea. Ya sabemos cómo la resolvemos. La resolvemos con la ecuación auxiliar. Esa es la ecuación auxiliar, ¿sí o no? No oigo. ¿Sí? Profe, no sé si estoy bien, pero se ve muy borroso. Vamos a tener que cambiar así. Sí estoy viendo que el vídeo se está grabando bien. Ese es un problema que sus otros compañeros de tu grupo me han estado diciendo, pero va a valer nada si ajusto la cámara. Vamos a continuar, hagan un esfuerzo. Lo voy a poner con negro, por favor. ¿Sale? Ahora, no se vale que me digan ahorita, me lo hubieran dicho desde un principio. ¿Sí o no? Es que de rato se ve bien y bueno, de rato se ve bien. A ver, esta es la ecuación. Sale la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes homogénea. ¿Cómo la resolvemos? Planteando la ecuación auxiliar. Estamos de acuerdo que la ecuación auxiliar va a ser esta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? Sí, profe. Bien. ¿Cómo la resolvemos? Pues muy sencillo, haríamos esto, ¿verdad? Mira. Pum, y luego. ¿Sí están de acuerdo? Y esto que es igual a más menos omega imaginario. ¿Sí están de acuerdo que es omega imaginario? Sí, profe. Es omega imaginario. ¿Están de acuerdo que es omega imaginario? Luego, sí, profe. Bien. Vamos a sacar la solución. X, porque acuérdense que aquí la variable dependiente es X. Entonces, X de T, vamos a ponerle así. X de T es, acuérdense que esta es una raíz compleja. La forma es alfa más menos beta i. Cuando era una raíz compleja conjugada, era e a la alfa t. En este caso, la variable dependiente es t, no es x. La variable independiente es x y la variable dependiente es x y la independiente es t. Por eso es que sería x en función de t igual a e a la 0, porque la parte real vale 0, a la 0t por C1 coseno de la parte imaginaria que es omega x, perdón, t, más C2 seno de omega t. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa era cuando eran raíces complejas, verdad? No oigo. Ahora, esto es 1, por lo tanto me va a quedar C1 coseno de omega t más C2 del seno de omega t.
esta es la solución de la ecuación de un movimiento libre no amortiguado con estas características. ¿Quedó claro, sí o no? Ok, perfecto. Ahora, ¿están ahí? Pongan las cámaras, por favor. Ahora, aquí está la razón por la cual decidimos manejar omega. Recuerden que omega es K sobre M. Aquí si yo le hubiera puesto K sobre M como que hubiera sido un poco, pues, incómodo. Ahora, ¿por qué le llamé omega? Porque omega es la frecuencia angular de este coseno y de este seno. Ustedes, si recuerdan, en su clase de cálculo diferencial, cuando vieron funciones trigonométricas, estudiaron que básicamente cualquier función trigonométrica tiene esta forma: a seno de bt más phi, bueno, más c más d, a, b, c, d. Aquí le estamos aplicando todos los cambios a la función seno: alargamiento vertical, comprensión horizontal, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto es en matemáticas, pero si lo pasamos a física, sería una cosa como esta: f de t igual a seno de omega t más phi. Y obviamente más b vamos a ponerle. Aunque casi en física esta b no tiene mucha utilidad. Lo que sí tiene mucha utilidad en física es esto, que es la amplitud. Por ejemplo, en electrónica, en eléctrica o mecatrónica, cuando esto representa un voltaje, esto le llaman voltaje pico-pico. Bueno, le llaman voltaje pico, no voltaje pico-pico, le llaman voltaje pico. ¿Esto qué es la frecuencia angular? Esto dice cuántas oscilaciones hace la función trigonométrica en un segundo. Es la frecuencia angular. En física, la frecuencia angular se representa con omega. Omega es la frecuencia angular. Y sus unidades son radianes por segundo. Pero la frecuencia angular está relacionada con la frecuencia natural. La frecuencia angular es 2pi f. F es la frecuencia natural. Es la frecuencia natural, que se mide en hertz o segundos a la menos 1. Y entonces la frecuencia natural es omega sobre 2pi. Pero la frecuencia se relaciona con el periodo en que son inversas. Y el periodo es el tiempo en el que hace una oscilación completa. Entonces, este numerito me está hablando de la frecuencia del movimiento hacia arriba y hacia abajo del sistema. Por eso tuvimos que llamarle omega, para que fuera más fácilmente relacionado con lo que sabemos de física. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Bueno, ahora, este tipo de movimiento, miren, aquí está todo lo que les acabo de explicar. Aquí está la ecuación que acabamos ahorita de sacar: C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. El periodo es 2pi sobre omega. Ahí yo le puse periodo igual a 1 sobre frecuencia, pero si la frecuencia la sustituyo aquí, el periodo va a ser 2pi sobre omega, que viene siendo la ecuación. No les estoy presentando, ¿verdad? No, profe. No, profe. Sí. Ahora sí ya, ¿no? ¿Sí? No, profe, que está cargando. Entonces, el periodo
el periodo sería 1 sobre omega sobre 2pi, al hacer el sándwich me queda el 2pi sobre omega. Y luego el número t, o sea el periodo, representa el tiempo medido en segundos que tarda la masa en ejecutar un ciclo de movimiento, o sea un movimiento de hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Ese es un ciclo o un periodo de tiempo. Un ciclo es una oscilación completa de la masa, es decir, la masa m que se mueve de un punto mínimo bajo la posición de equilibrio hasta el punto más alto arriba de la misma y luego de regreso a ese punto mínimo. O sea, hacer esto. Ese es un periodo, ¿verdad? Desde un punto de vista gráfico, el periodo es 2pi sobre omega segundos. Es la longitud del intervalo de tiempo entre dos máximos sucesivos o mínimos de la posición, de la función posición del móvil. Recuerda que un máximo es el desplazamiento positivo correspondiente a la masa que alcanza su distancia máxima debajo de la posición de equilibrio, mientras que un mínimo es el desplazamiento negativo correspondiente a la masa que logra su altura máxima de la posición de equilibrio. Esto es muy importante, fíjense. Esta ecuación estamos planteando al revés de cómo es físicamente. Si ustedes observan este texto, esta parte del libro, y lo que acabamos de leer es que cuando yo empiezo de abajo, estoy tomando distancia positiva. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si matemáticamente está abajo, físicamente va a estar arriba. Es al revés. Eso lo estamos viendo aquí. Dice, recuerda que un máximo de x de t, o sea, de esta función, es el desplazamiento negativo correspondiente de la masa que logra su altura máxima. Es decir, esta me va a decir que está abajo, pero físicamente va a estar arriba, porque es el máximo. ¿Sí? O sea, aquí estamos analizándolo matemáticamente, pero físicamente va a ser al revés, por la forma en cómo lo estamos planteando. Nada más hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, la omega, pues obviamente es la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa, medido en radianes por segundo, que era lo que yo les decía, y que se llama frecuencia circular o angular del sistema, y dependiendo de qué libro lea, F, que es omega sobre 2pi, se conoce como frecuencia natural del sistema. Por último, cuando se emplean las condiciones iniciales para determinar las constantes, se dice que la solución particular resultante o respuesta es la ecuación del movimiento. Entonces, ese es el movimiento libre no amortiguado. Ahora, ya para finalizar, fíjense cómo el movimiento lo estamos expresando como una superposición de una función cosenoidal y una función senoidal. Pero aplicando trigonometría, yo puedo, fíjense bien, matemáticamente esto va a ser una función senoidal. ¿Sí? O sea, al sumar una función cosenoidal más una senoidal, con la misma frecuencia angular, muy importante, porque si son diferentes frecuencias angulares ya valió, prácticamente no va a haber movimiento. Si es la misma frecuencia angular, al sumarlas queda una onda senoidal, y esa onda senoidal, aquí está en el libro, la podemos representar de esta forma, cuya amplitud va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las constantes de esta combinación lineal, y cuya phi es el famoso ángulo de desfasamiento que se puede obtener mediante esta fórmula. Tangente de ese ángulo es C1 sobre C2. Y entonces esto ya va a hacer que esta ecuación se exprese de esta forma. A seno de omega t más phi, que viene siendo lo que les había yo puesto por allá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? No hay Sí, profe. y ya queda más bonito.
¿sí? Queda más bonito. Bien, vamos a dejarle aquí. Yo sé que, miren, pues se van a quedar con las ganas, ¿no? O sea, y lo peor de todo que es fin de semana, ¿sí? Porque, pues bueno, pero bueno, así se batalla con esto, ¿no? Pero ahí a ver si les comparto un vídeo, ¿no? Para que no se aburran tan feo. Bueno, pues un abrazo, fue un placer haber estado con ustedes. Yo nos vemos el próximo lunes. Sale, profe, buen fin. Sale. Nos vemos, profe, se cuida, bonito fin.